Foro Cristiano, como siempre les saludo, soy Santiago Álvarez Campos, les deseo que tengan un día bendecido por Dios y les recuerdo que también habrán aflicciones, como hay alegría hay aflicciones y el Señor ha dicho que Él ha vencido al mundo, venciendo al mundo se ha llevado las aflicciones, así es que el tiempo malo, el tiempo triste no dilata, pasa rápido y disfrutemos el tiempo bueno. Les recuerdo también el lema del programa: el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso nosotros nos empeñamos que cada día, en el tiempo de Foro Cristiano, tenemos un invitado con el conocimiento debido sobre el tema indicado para el día. Hoy quiero invitarlos a que se queden. Vamos a platicar con el ingeniero Danilo Valencia. Él es miembro de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Es una instancia donde están participando varias entidades e instituciones que tienen que ver con el asunto del medio ambiente, la protección del medio ambiente y todo lo que tiene que ver con mantener bien y mejorar nuestro medio ambiente natural. Así es que vamos a platicar con él sobre el asunto del comportamiento del clima. Este invierno, ¿cómo ha sido? Yo lo he sentido bastante fuerte, bastante agua he visto caer, pero no sé si será esto una generalidad en todo el país. También al final vamos a aprovechar al ingeniero como ciudadano que es, porque también han habido cambios en el clima, el otro clima que es el clima político mundial. Y vamos a platicar con él al final del programa sobre esta sorpresa que hemos tenido muchos en cuanto al triunfo del conservador Donald Trump en Estados Unidos. Regresamos después de la pausa. Con el ingeniero Danilo Valencia, él es de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, a quien le agradecemos. Gracias, ingeniero, por atender nuestra invitación siempre. A la hora que... Seguro, Santiago, y muchas gracias a ustedes, principalmente a vos y al Canal 39 y a su teleaudiencia por estar atentos pues, a este tipo de programas que contribuyen a la información y eso da pues un conocimiento de discusión sobre los temas del contexto actual en cuanto a la naturaleza nos toca. Correcto, entonces yo explicaba al inicio del programa que tenemos como objetivo fundamental informar, y informar bien, ¿verdad? Informar bien, en este caso tema medioambiental, porque aquí venimos con temas políticos, temas religiosos, temas sociales, pero el medio ambiente es fundamental. Nosotros vivimos en un sistema en donde o llueve o no llueve, o hay árboles o no hay árboles, o hay frío o hay calor, y estamos ahí que tenemos que trabajar o no tenemos que trabajar, que tenemos que sembrar, que tenemos que cultivar, y a veces no sale el cultivo. Entonces el medio ambiente es fundamental como tema de la vida. Claro, efectivamente, eso es lo que en términos técnicos nosotros llamamos, es decir, los medios de vida, cómo recuperamos nuestros medios de vida, cómo se está destruyendo nuestros medios de vida, ¿verdad? O cómo lo estamos construyendo. Y cómo estamos exactamente rehabilitando estos medios de vida. Antes de entrar a la temática, yo quisiera a su vez, ¿verdad? Sí. Que la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo en Nicaragua es una red de organizaciones sociales, sí, ¿verdad? Que están o desarrollan actividades en el país. En ese contexto, los socios, ¿verdad?, o miembros de esta mesa realizamos una serie de actividades en distintos municipios del país en función de disminuir el efecto de riesgo que pueda tener la población, ya sea por efecto antes de un evento o posterior a un evento. Correcto. Y muchas veces en esta ocasión, por ejemplo, que el tema que nos provoca este foro, ¿verdad?, sí, es el hecho de que la sequía es recurrente.
¿verdad? Y en ese sentido, organizaciones como el CIEP, a la cual yo represento ante la Mesa Nacional, pues desarrollamos una serie de actividades que son experiencias que pueden desarrollarse en algunos otros municipios o comunidades rurales, porque nosotros estamos trabajando en municipios del corredor seco de Nicaragua. Correcto, comencemos por lo que, digamos, yo como no técnico, ¿verdad? Como simplemente un observador, pero que soy sujeto de los cambios, puedo comenzar el asunto, ¿no? El agua, la lluvia. Este invierno yo lo he sentido, lo decía al inicio del programa, lo he sentido bastante copioso. He sentido que ha caído bastante agua. No sé si será porque los últimos inviernos fueron raquíticas las precipitaciones, ¿no? Ahora he sentido bastante agua. Yo por lo menos en Managua, que es donde vivo, he sentido bastante agua, y el reportes que he tenido de amigos y cosas han dicho de que ha llovido en Chinandega, ha llovido en León, que son zonas secas ¿cómo se llama? Por características, ¿no? del terreno. Ha sido así, mi percepción es correcta, ha caído bastante agua. Bueno, vamos a verlo, porque si la respuesta es sí, ha sido un invierno bastante aceptable, ¿verdad? Pero no hay que verlo solamente desde el punto de vista de lo que nos llovió este año o este subciclo. Y esto que tiene que ver que hubo una entrada tardía del periodo de invierno, es decir, hasta el INITER reconoce hasta la primera semana de junio que se establece, es decir, se instala el sistema de lluvia como invierno en Nicaragua, ¿verdad? Ya en junio, antes era mayo. Ya reconoce, ¿verdad? Hubieron algunas lluvias irregulares en algunos lugares que nos creó más bien incertidumbre, porque hubieron zonas del corredor seco en donde no llovió absolutamente nada, y fue hasta recuperación de agua de lluvia o caídas de lluvia hasta el agosto del 2016, ¿verdad? Un poco retrasado. Y hay gente que no sembró durante el subciclo de primera. Correcto. Pero es importante destacar lo siguiente, o reconocer más bien, ¿verdad? Que la producción agropecuaria es altamente vulnerable a los eventos climáticos. Y este periodo 2016, ¿verdad? Lo que es el ciclo 2016-2017, estuvo precedido, o lo antecedió más bien, un ciclo agrícola 2015-2016 matizado por efectos de altas temperaturas, escasez de lluvia, que provocó que todo lo que es el sistema hidrológico estuviera altamente en riesgo. Es decir, zonas en que, por decirte, en el municipio de Villanueva, los pozos se secaron en dos comunidades, en La Pacaira, ¿verdad? Una comunidad del municipio de Villanueva, de 42 pozos, incluyendo familiares y comunitarios, se secaron 40, ¿verdad? Y los dos pozos que funcionaban eran el de la escuela y el de una vivienda. ¿Qué hace esa gente cuando el pozo es la única fuente de agua, no? Ahí se mostró... ¿Qué hacen ahí en ese Claro, ahí se mostró un efecto de solidaridad entre la población, porque es decir, primero el pozo comunitario de la escuela, digamos, la escuela, desde ahí se abastecía la población, pero habían habitantes que vienen de 2 horas. Correcto. Y vienen a traer exclusivamente un baldecito de agua para el consumo. Igual se mostró la solidaridad de estas personas en donde había un pozo, en donde comenzó a distribuir a los más cercanos. Hubo un elemento clave que parece de Richter esto, y es que en su momento hubo una familia, por ejemplo, que salió a robar agua. Increíble, a robar agua. Es decir, nos decía palpable, nosotros salimos a esto porque nos han negado en un pozo de un privado que tiene ciertas condiciones, que creó, por ejemplo, puso como... un microclima, digamos, más bien una especie de reservorio, pero sobre la base de un río.
¿verdad? La escorrentía de un río. Se puso sacos de arena y rellenó, y entonces le permitía que tener agua suficiente, un retenedor de agua. Y en ese sentido, la gente, esa persona salía a robar a medianoche. Me robaba 1 o 2 baldecitos para el consumo de los alimentos. Los niños no estaban yendo a clases porque precisamente había el problema de no bañarse, de no lavar la ropa. Entonces eso es parte de la consecuencia, ¿verdad? De el déficit o los índices de precipitación que de la época del ciclo 2015-2016 pues se vio limitado, lo cual, por ejemplo, la red hidrológica superficial caía limitada, sí, y el sistema de agua del subsuelo igual totalmente limitada. Ya este contexto, por ejemplo, el 2017 presenta estas condiciones recurrentes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque venimos acarreando... Ya serían proyecciones. Ya, claro, efectivamente. Pero antes que caer ahí, a mí me gustaría preguntarle cómo se acomodó el asunto, pues, porque hablamos de agosto, ahí había una crisis bastante alta, después vinieron precipitaciones, estos pozos llenaron, los ríos, porque aquí habíamos hablado en abril, al inicio de año, se habían secado muchos ríos, recuperaron estas fuentes de agua. Sí. Se recuperaron las lagunas. Sí. No sé Tisma cómo estará, porque Tisma se había secado completamente. No sé si recuperó. Sí, entonces, a ver, ¿verdad? Sí. Válido, vamos a comentar esa parte. 2016, iniciamos con una situación o condiciones recurrentes adversas. Sí. Es decir, esto es como cuando venís con sed, ¿verdad? De un periodo, de una caminata larga y comenzás a un nuevo periodo, sí, ¿verdad? Venís deshidratado, en principio. Entonces necesitas iniciar esa nueva etapa hidratándote. Correcto. Entonces esa es la limitante que teníamos, una deshidratación de nuestro suelo, un problema de nuestro ecosistema, ¿verdad? Adverso totalmente. Y entramos en el 2016 con una entrada tardía del invierno. Y eso indudablemente pues provocó ciertas condiciones a la hora de, en algunos municipios, principalmente en el corredor seco, zonas como comunidades de Condega, comunidades del municipio de Villanueva, comunidades del municipio de Somotillo, de Carazo, en el caso de La Conquista, ¿verdad? Es decir, sí, que se vieron escépticos o con limitantes para poder establecer o sembrar en este ciclo. ¿Por qué? Por escasa lluvia. Entonces ellos, más bien en otras zonas, ¿verdad? Sí se instaló bastante bien esa siembra que realizaron en la última semana de mayo e inicios de junio, ¿verdad? Pues les permitió, por la cantidad de lluvia, sí, que los cultivos se generaran mucho mejor. Sin embargo, ¿verdad? En la suma, estoy hablando principalmente de los cultivos a pequeña escala que tiene la gente más pobre de este país. Correcto. Es decir, sí, campesinos, productores. El productor particular que siembra para comer y vender en los excedentes. Es decir, como medio de vida básico para la subsistencia, ¿cómo no? Y su seguridad alimentaria. Correcto. Y en ese sentido, entonces, se logró, aún en condiciones de zonas en que no sembraron, y que otras zonas sí. Te puedo comentar, por ejemplo, en el caso de Totogalpa, las comunidades, una zona exclusivamente seca, también de este país, le llovió en el periodo de primera. Sí. Entonces ellos lograron sembrar, lograr establecer. Sin embargo, todo lo que es toda la producción a pequeña escala, ¿verdad?, establecida por nuestros pequeños productores, tuvieron problemas de pérdida hasta el 30 y 40%. Y eso obedeció a una causa de plagas, la generación de plagas y enfermedades en los cultivos, ¿verdad? O sea, recordemos que traemos un problema recurrente de 3 años, sí, ¿verdad?, de sequía. Sí. Si no tenés si no tenés producto por problemas de sequía, sí, indudablemente no tenés que negociar. Entonces te agarra
a nuestros productores los arroz sin dinero y sin una fuente, digamos, que le financie y diga, aquí está esta respuesta. No existe un sistema financiero que ponga financiamiento para este tipo de productores, para el pequeño. Claro, porque en principio la producción agrícola es riesgosa desde toda una vida. Sí. Y hoy en día nadie financia por estas condiciones climáticas, ¿verdad? Son inseguras. Son inseguras. Entonces, en ese sentido, encuentra un productor que no tiene capacidad para dar respuesta a los problemas de plagas y enfermedades, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la labor de transferencia, que debe entrar la labor de transferencia del conocimiento que le transmitimos a nuestros productores en el sentido de ese conocimiento nato, es decir, en el manejo o el sistema de cultivo que se le debe proponer, en el manejo del propio cultivo que también se debe proponer como una alternativa. Que no es el tradicional de ellos. Que no es el tradicional, pero que sí tiene que ver con el sistema de competir con el objetivo final, que es la subsistencia, por lo menos, básica, por lo menos. La seguridad alimentaria. La seguridad, y después si sobra para comercial. Efectivamente. Pues, déjeme hacer una pausa y vamos a continuar con el tema interesante para ver cómo estuvo la producción. ¿Seguro? Cómo estuvo la producción de alimentos principalmente. Ya regresamos. De regreso en Foro Cristiano, conversando con el ingeniero Danilo Valencia, miembro de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, y nos explicaba que por parte del CIETS, Centro Interesclesial de Estudios Teológicos y Sociales, enfocado en disminuir los riesgos, así es, disminuir los riesgos en el asunto del medio ambiente y de lo que pueda suceder con principalmente la seguridad alimentaria. Efectivamente, de las vulnerabilidades que nuestras comunidades, nuestros productores en este país tienen, pues, ¿verdad? Correcto. Ingeniero, estamos en el punto de la producción. Ya nos explicaba de que veníamos de 3 años de sequía, que esto había afectado principalmente a aquel productor que, valga la redundancia, produce para la subsistencia familiar, y si hay un excedente, pues lo lleva al mercado más cercano y consigue algún efectivo para otro tipo de movimiento económico. Pero ¿cómo estuvo esta vez? Después del periodo de agosto, que ahí comenzó a llover, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con estos productores? Porque están las siembras que siguen para esa fecha. ¿Sembraron y qué pasó con tanta agua? Bueno, en el subciclo de primera, la gente recuperó en parte. Sí. Y se le llamó a nivel de estos pequeños productores como una bendición. ¿Por qué? Sí. Porque no tenés nada atrás. La gente no quiere ser dependiente en el área rural. O sea, que le estés dando alimento, que le estés dando semillas. La gente quiere trabajar. Y precisamente... Es que se le siente más gusto producir lo único. Exactamente, es lo tuyo, es lo que está saliendo de tu trabajo, suelo, de tu trabajo, de tu sudor, de tu familia. Así es. Y en ese sentido, aunque los resultados del subciclo de primera fueron muy bajos, ¿verdad? Ya te decía, la pérdida por problemas de plagas y enfermedades, la gente logró al menos recuperar, ¿verdad? La semilla, ¿verdad? Para la entrada del siguiente subciclo. El subciclo de primera, ¿qué periodo hablamos? Antes hemos estado hablando siempre históricamente de mayo a agosto, septiembre. Ese es el primero. Hoy ahora, por estas condiciones, cambios de temperatura, que es lo que conocemos como cambio climático, estas situaciones de la irregularidad de la lluvia, entonces se ha ajustado hasta entre la última semana y la primera semana de junio. Muchos le dan ya un poco. Se movió un mes más. Claro, o menos. Recordemos que también esto está matizado por el periodo canicular, que nos cae, es decir, cuando la planta necesita mayor fortaleza de crecimiento por acumulación de agua, ¿verdad? Sí. Entras a un periodo crítico, que es lo que hemos conocido anteriormente como o se conoce como el periodo canicular. Este periodo canicular se
Bueno, ha tenido sus irregularidades. Sí. Hoy ya casi nadie se pone en riesgo, pero la verdad es que se tiene que ajustar pues, el periodo. Antes era fijo de que no llovía. Del 15 a 15 no llovía, pero hoy en esta ocasión estuvo Ahora lloviendo. Ya no podemos estar seguros. De repente se cae un megatazo de agua y el asunto así es, ¿verdad? Sí. Entonces te cae más bien en 15 días lo que te debería haber caído en un mes. En un mes, correcto. En un día te cae lo que un mes a lo mejor correcto. En el siguiente subciclo, ¿qué pasó? En el siguiente subciclo la gente vino más reconfortada, ¿no? Es decir, tenía semilla por lo menos. Hubo apoyo de algunas instituciones, el mismo gobierno en la entrega de semillas, y se estableció el subciclo de postrera, ¿verdad? Sí. Siempre hablando con el sector más vulnerable de este país, los pequeños productores agrícolas, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido se estableció sorgo, ¿verdad? O millón, maíz, frijoles. Y establecieron frijoles también nuevamente. ¿Qué ha pasado? Es decir, el comportamiento del crecimiento, ¿verdad? De los cultivos o la fenología del cultivo fue muy bien, ha sido muy bien, ¿verdad? Sin embargo, en el periodo ya de desarrollo ha estado matizado por plagas, ¿verdad? Pero estas plagas tienen que ver, son vinculantes al agua que está cayendo demasiado, o son plagas que no se han podido controlar por otros factores que se han descuidado. Hay factores que inciden desde el punto de vista de la temperatura, ¿no? Que los cambios bruscos de temperatura, estos cambios bruscos de lluvia y de regularidad también en la lluvia, ellos hacen que haya una mayor resistencia en algún tipo de cultivo. Plagas, ¿verdad? Para los cultivos. Sin embargo, también ahí está generalizado el efecto de que no hay un sistema de manejo, digamos, que permita al productor ir valorando, que es con lo cual se está trabajando en este momento. Ir valorando ese comportamiento para reducir las pérdidas. Plagas ha habido siempre, ¿verdad? Pero se controlan. Se ha ido en control. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es controlar efectivamente, como tú has dicho, las plagas y las mismas enfermedades. Vuelvo, ¿verdad? Que la gente está invirtiendo. Por muy poca área, la gente está invirtiendo en el tema. Pero ¿qué es el reto nuestro como técnicos, como organizaciones que trabajamos para la restauración de los medios de vida de estos productores que lo hacen a pequeña escala? Es generar conocimiento de cómo manejar este tipo de cultivos bajo estas condiciones adversas, ¿verdad? Que nos provocan las plagas y las enfermedades. Por ejemplo, ahorita hay un efecto muy fuerte en el cultivo y ha estado en la palestra en los círculos más bien, ¿verdad? De las organizaciones que trabajamos en el tema de apoyo, ¿verdad? Y transferencia de conocimiento a la comunidad, a los productores, es el hecho del pulgón amarillo. Es decir, una plaga que está ha devastado en un porcentaje significativo, te hablo significativo, arriba del 20-25%. El efecto negativo, que eso se traduce en pérdidas económicas para el productor en el cultivo del sorgo, que es el que por excelencia el pequeño productor lo ha tenido en la cúspide de la resistencia, es decir, contra sequía, contra plaga, y hoy está... Este pulgón se da en tiempo seco y en tiempo húmedo. En este momento ha generalizado, efectivamente, el sorgo se siembra a partir de agosto, septiembre, entonces... se ha generalizado en este momento. En este momento, casualmente, en las finales de octubre, inicio de noviembre, ha tenido un repunte extraordinario. Estas pérdidas ocasionan subida en el costo, en los precios. Indudablemente, ¿no? Indudablemente. Pero lo más lamentable de esto es que el reservorio que tiene la población como alimento, ¿verdad?, se disminuye esa capacidad. Entonces, albergamos la esperanza de que con un invierno bastante regular, podríamos decir, en el 2016, este ciclo de postrera, tiene el desvaivén que va a tener pérdida por plaga, ¿verdad? Entonces estamos luchando en ese sentido.
Los otros cultivos tienen un comportamiento adecuado. Por ejemplo, en el caso del maíz, hay plaga, pero se va a tener resultados mucho mejores. Estamos hablando también de la zona, particularmente de la zona seca. Hay zonas extraordinarias, zonas como Matagalpa, Central y norte, sí. Ya, Buaco, donde se está produciendo o se va a tener una producción adecuada. Eso es importante porque disminuye los costos, pues. Efectivamente. Mire cómo lo contrasto yo, pues yo compro en el mercado, yo compro el frijol, el arroz, y yo miro que están bajando los precios. ¿Cómo lo vinculo yo? Hay buena producción, los productores que son, porque el producto que va al mercado, donde vamos los ciudadanos comunes y corrientes, pues, los más mortales, vamos a decir así, es el producto que viene de estos pequeños, productores. Efectivamente. ¿Ves? Porque los grandes productores se las venden a los grandes consorcios que lo empacan y lo envían para otro lado. Pero el que va al mercado de la comunidad, al mercadito ahí, es del pequeño productor. Entonces el frijol está a buen precio. Pues no ha llegado al precio que tenía antes de aquella crisis, pero ha bajado sustancialmente a 13 córdobas, a 14 córdobas. Y digo yo, bueno, gracias a Dios, pues, porque el productor pequeño está obteniendo, con esas limitantes que usted está diciendo, aún así está obteniendo un buen resultado de su producción. Pero hay perspectivas en el 2016, ¿verdad? Todavía no ha salido la cosecha. Sí. No ha salido la cosecha del ciclo de postrera. Correcto. Sin embargo, por las condiciones fenológicas, uno hace su cálculo, ¿verdad? Por ejemplo, condiciones de frijol están muy bien, ¿verdad? Sí. En zonas, te estoy hablando en zonas críticas, que han estado críticas en los últimos años. El maíz excelente, el trigo está afectado, está asustada la gente, creen que está asustada. Ha habido otra condición que en algunas ocasiones, en algunas comunidades, lo que ha provocado es que exceso de lluvia nos ha provocado pérdida de áreas, ¿verdad? Sí. Que no van a ser cosechables. Pero es importante en el otro caso... ¿Qué pasa? Ahí se inundó. Claro, hay zonas de inundación, se anega por determinado periodo y la planta indudablemente... Ahí se puede meter arroz. Se ahoga. Claro, pero recordad que son periodos muy cortos, sí. ¿Verdad? Y hay zonas del corredor seco que es muy difícil se Mire, le quería hacer la siguiente consulta. Existe lo que se llama monocultivo. Monocultivo que bueno, es un término que lo estoy comenzando a escuchar, pero que dice que tiene que ver con aquellas extensiones de terrenos que los dedican a un solo tipo de producto o de cultivo, pues, como la palma africana, que la ocupan para el aceite, y creo que ese aceite ni siquiera lo manufacturan aquí o lo procesan aquí, sino que en otro lugar. La caña de azúcar y ¿cuál es el otro? El bambú, que también es otro producto que aquí no tiene comercialización. No sé qué hacen con ese bambú, con tanto bambú. Entonces, pero que está acarreando problemas para los suelos, ¿por qué razón se dice eso? En primer lugar, los monocultivos, ¿verdad?, son establecidos por empresas grandes, ¿no? Es decir, en áreas grandes. Extensas, áreas. Por ejemplo, la caña de azúcar, indudablemente ya conocemos que se establece en la zona Chichigalpa, zona seca principalmente, y demanda una alta cantidad de sistema de riego para poder producir, ¿verdad? Demanda bastante agua. Demanda agua. Y ahora en zona seca demanda más. En zona seca indudablemente se está consumiendo. La población más vulnerable que está a los alrededores de los cañaverales son los que están sufriendo, pues, indudablemente este efecto. También hay un problema que les ha generado principalmente a los que trabajan en el cultivo de la caña, en esas grandes extensiones. Sí. Que hay una gran mortalidad aquí por un problema... los químicos que utilizan. Que los químicos que utilizan y les genera causas que hasta lo llevan a la muerte, ¿verdad? Pero son temas que se pueden abordar en otro momento. Sí. El caso de... Eso está en la zona seca, la caña. Es un efecto fuerte. Igual hay otros, como el maní también, ¿verdad? Ajá. Pero también en la zona, lo más lamentable que es en la zona de trópico húmedo. Estoy hablando de Río San Juan,
Estoy hablando de la tenemos zona... más pluvioselva, ¿no? Claro, hay mayores condiciones, es nuestra reserva. Nuestra reserva forestal ahí. Forestal, ¿verdad? Y indudablemente en la zona hay el cultivo de cítricos. Todo lo que es la franja de Río San Juan, ¿verdad? Que abarca lo que es el mero, el río, me refiero al río, no al departamento. Correcto. Al río San Juan, desde 5 kilómetros. La ribera la ocupan para eso. Efectivamente, desde 5 kilómetros de San Carlos hasta el kilómetro 40 está plagado de naranja a ambos lados. Y eso, la naranja demanda uso de químicos para la producción. Sí. ¿Ya? Ellos hacen un sistema de encalamiento previo para evitar la acidificación del suelo, pero a su vez hacen un proceso de uso de químicos. Por ejemplo, son plantaciones en bloque, que lo que demandan es... Ahora, ellos ocupan agua del río indudablemente, para la irrigación. Para su sistema de riego es agua del río. Ocupan químicos para el proceso del cultivo. Para el desarrollo del cultivo. Y eso va al suelo, ese indudablemente, químico, y regresa al río por las... Efectivamente, Santiago, se infiltra el suelo y vuelve de nuevo al río. Ese es el problema que dan muchas veces, efectivamente. Ahí mismo tenés, después de esos 40 kilómetros sobre la ribera del río, te estoy poniendo el ejemplo de Río San Juan. Sí. A partir en Boca de Sábalo y el propio Castillo, ¿verdad? Sobre la subcuenca del río, el Sábalo, sí, ¿verdad? Del río Sábalo y el Santa Cruz, en medio de ambos se ha establecido hasta este momento alrededor de 6.000 hectáreas. Ajá. ¿Verdad? 6.000 hectáreas que pueden llegar entre 8.000 y algo de manzana, bloqueada de palma africana. Y la palma africana demanda cantidades de agua también. Correcto. Demanda además cantidades de insumos químicos, ¿verdad? Para poder tener cosecha de lo que es el racimo, ¿no? Que ellos hacen y después procesan. Ahí establecieron una planta en Santa Cruz, ahí en una de las comunidades, y eso ya lo traen en crudo, lo traen aquí a Granada, ¿verdad? Al aceite rico y eso, ¿no? Ajá, y eso ahí es donde están procesando. Parte de eso lo están trasladando hasta Honduras. Pero igualmente hay un corredor, ¿verdad?, biológico que se le llamó en su momento, que abarcaba desde Río San Juan, la región autónoma del Atlántico, de la costa sur, de la región sur o la costa sur, ahí la pega con Río San Juan. Exactamente, ahí. Igual hay plantaciones en grandes extensiones de palma africana. Esperamos que las consecuencias de todas estas plantaciones no sean consecuencias graves a mediano o largo plazo para el país, para el ecosistema del país y por lo tanto para la vida de todos los nicaragüenses y principalmente de las poblaciones asentadas en esos lugares. Tenemos que hacer otra pausa, pero cuando regresemos vamos a concluir con este tema y vamos a ver, como ciudadanos del mundo que somos, el ingeniero y yo, el asunto de Donald Trump que ha asustado a media humanidad. Ya volvemos. Ya hemos analizado sobre temas que tienen que ver con el cambio climático, los riesgos en la producción. En conclusión, yo puedo hacer que está habiendo una producción aceptable en cuanto a alimentos, principalmente para la sobrevivencia de la familia productora, y que también viene a beneficiar a las familias pobres que, como decía, van al mercado a comprar los productos, a comprar el plátano, los cítricos, los frijoles, los granos básicos, y a precios ya más bajos que cuando hay crisis. Entonces todo redunda en que si el productor tiene buenas condiciones, también las otras familias que no son productoras compran más barato y el nivel adquisitivo pues es mejor. Pero hay otro asunto en el clima político, cambios climáticos políticos. Así es. Ganó Donald Trump sobre
todo pronóstico. Las encuestas decían que iba a ganar la señora y de pronto pues ahí se respetó el sistema, ¿no? Se respetó el sistema, ganó el que nadie quería que ganara, porque en una gran mayoría, según lo que yo percibí, ni siquiera los miembros de su partido estuvieron haciéndole guerra para que no ganara. Pero ahora ya está, pues, ya le dijo al presidente Obama que le desocupe la Casa Blanca. Yo creo ¿Qué pasó ahí? Creo que en primer lugar matizaron muy bien es decir, la campaña. Ajá. Sí, fue una campaña que estuvo determinada por el choque, por la bravuría, por todos esos efectos que él mostró. Que no se había visto en campañas de los presidentes de Estados Unidos, ese tipo de campaña confrontativa. Efectivamente, ¿verdad? El gringo por naturaleza tiene el efecto de ser reservado, pero también un poco violento. Sí. ¿Verdad? Y esas cosas muchas veces al chele puro, al gringo puro, pues como que le atrae. Sí. Sin embargo, había escepticismo, o había cierto temor de la población hispana, ¿verdad?, de no votar. Y eso fue determinante, el voto hispano, ¿verdad?, en estas elecciones, porque a partir de ello fue quien la señora, ¿verdad?, Sí, albergaba la esperanza en estados como California, ¿verdad?, en donde estaba se concentra una buena población de hispanos. sí. Sin embargo, fue el golpe que no se lo dio, y se lo dieron a esa campaña drástica que decía, al día siguiente vienen de regreso. Y no, pero por debajo ellos estaban haciendo una campaña diciendo, miren, no se preocupen, vamos a buscar alternativas para ustedes, aunque él hablaba de otra cosa. Correcto. ¿Ya? Él no engañó a todo, al periodismo estadounidense. ¿Ya? Lo puso en duda. ¿Ya? Hoy los confrontó, al día siguiente los tenía sobando, posteriormente los volvía a confrontar, los tenía, decir, en una situación no vista, pues, como ya lo dije. Ahora, hay bastante reserva de aptitudes, digamos así, en cuanto a los capitales principalmente, pues. ¿Cómo va a ser el comportamiento si este discurso que él dio en el asunto de campaña, de decir, voy a hacer muro para que no pasen los mexicanos, voy a expulsar a todos los musulmanes, digo muchas cosas que se verá si dentro del marco de la ley que existe, que en la Constitución de los Estados Unidos, las leyes que hay, él tiene un límite de acción, ¿no? Él no es absoluto. Claro. Tiene un límite de acción que del discurso populista de campaña a la acción de un estadista tiene que haber una gran diferencia. Claro, recordad que decir, él necesitaba ganar votos y buscó la manera y lo hizo. Sin embargo, esta nueva etapa está matizada o está llena de incertidumbre aún en este momento. Incertidumbre en el mundo, ¿verdad? Sí. Porque los valores han bajado, ¿verdad? Los precios han bajado, los precios internacionales han bajado, por ejemplo, ¿verdad? Incluso a nivel local el COSEP está escéptico, ¿verdad? Está viendo cómo alternar su planteamiento de negociaciones. Sí, cómo van a ser las reacciones. Sin embargo, también la embajada norteamericana en Nicaragua ha dicho, vamos a seguir acá fuerte, mucho mejor, ¿verdad? Vamos a seguir. Ayer dijo la embajadora que los programas de cooperación van a seguir independiente de la opinión que dieron sobre las elecciones. Efectivamente, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es el tema más local. Más local. Sin embargo, es decir, ¿qué augura eso? Que hay un elemento que esto va a ser a lo mejor estabilizado. Ayer el presidente de la República, el comandante Ortega, pues felicitó, no lo felicitó, sino que le propuso a Donald Trump, le envió una carta en donde dice que Nicaragua está dispuesta a trabajar en ambiente de cordialidad y de fraternidad como pueblos hermanos con Estados Unidos. Pues no lo felicitó, pero dijo que está dispuesto, y me parece que diplomáticamente es un paso aceptable y correcto, ¿no? Efectivamente, que un presidente le diga a otro presidente, queremos trabajar con usted de la mano. El presidente Barack Obama ya lo invitó a la Casa Blanca
Y creo que es buen punto que hacen el sistema en Estados Unidos, que bueno, el que ya perdió y claro, no hay alboroto, no hay esto, no hay otro, pues no hay. Efectivamente, yo creo que en principio es una buena voluntad de nuestro gobierno, ¿verdad? Sí. De poder, es decir, buscar las alternativas de solución, lo que ha venido haciendo en función de interconectar nuestro país con el mundo, sí, ¿verdad? Y válido con los Estados Unidos, ¿verdad? Que sí se ha dicho que, bueno, hay políticas que no hay que dejarse pisotear. Y es eso correcto, ¿no? Es que la dignidad y la soberanía debemos de tenerlas como principios básicos. Efectivamente. Tenemos 2 minutos, pero le voy a hacer este comentario. Hay quienes opinan que los republicanos al final de cuentas buscaron como ganar, como que Trump ganara para tener ellos el control del poder en la Casa Blanca. Sin embargo, que pueden también hacer maniobras futuras y puede ser Trump el primer presidente de los Estados Unidos destituido si continúa con ese tipo de actitudes equivocadas, pues, destituido, y que puede ser el primer presidente destituido. Entonces la táctica o estrategia de los republicanos en este caso fue: subámoslo, tenemos un vicepresidente que sí es del partido y lo destituimos y subimos a nuestro vicepresidente y se acaba el problema, va para su casa y el Congreso elegirá o el Senado elegirá un nuevo vicepresidente, que me parece que tiene lógica. Y así no dijeron entreguémoslo a los demócratas otra presidencia más, porque ya los demócratas tenían ¿cuántos años ya? Sí. Ya desde los Bush no había habido presidente republicano, pero es una hipótesis que está lejos porque también va a provocar muchos problemas que destituyan a un presidente. Claro, pero puede manejarse. Pero se puede hacer. Claro. Se puede hacer y me parece lógica ese planteamiento. Ingeniero, ha sido un placer. A la orden estamos. Y vamos a estar en comunicación para tratar otros temas ahí. Es importante, mientras no nos inundemos, hay que aprender a nadar. Efectivamente, hay que aprender, eso se llama a gestionar nuestros riesgos. Correcto. Y entonces, miramos que nos vamos a inundar, aprendamos a nadar, pues, para ver cómo flotamos y sobrevivimos. A las 7 en punto es la cita el próximo día en Foro Cristiano. Ahí nos vemos.